lidiar con asuntos de mucha importancia en nuestro diario vivir. Por eso es que quiero que consideremos este mandamiento en tres partes. Primero quiero que veamos al mandamiento en sí para saber lo que significa salud y también lo que no significa, y así saber a lo que nos manda el mandamiento y a lo que no nos manda el mandamiento. En segundo lugar, vamos a ver la razón de ser del mandamiento, y para ello vamos a ir al libro de Génesis, porque como ya leímos, el mandamiento en sí no nos habla de la razón para el mismo. Hay mandamientos que en sí nos dicen su razón de ser en su misma prescripción, como el cuarto mandamiento, que es el más largo, y de hecho es el más largo por eso, porque la Biblia habla del mandamiento y dice la razón de ser: acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y descansó el séptimo día y lo santificó. Y por eso no harás en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu extranjero, ni tu bestia. Y te da toda la razón del por qué debemos guardar el día de reposo ahí mismo. Pero en el sexto mandamiento, lo único que inferimos del pasaje en que fue promulgado es que no debemos matar inmoral o ilegalmente a nadie. Así que debemos ir al Génesis, específicamente al capítulo 9, para enterarnos de su razón de ser. Y en tercer lugar, vamos a ir hasta las páginas del Nuevo Testamento, en el pasaje del Evangelio que leímos como lectura congregacional, para ver la aplicación que el Señor Jesús hace de este mandamiento. Primero veremos entonces el mandamiento en sí. Veremos en segundo lugar la razón de ser del mandamiento. Y en tercer lugar veremos la aplicación que de él hace nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, ¿qué ordena el sexto mandamiento? El mandamiento es claro, hermanos. Simplemente ordena: no mates inmoral o ilegalmente a nadie. Es el sentido de la orden en el idioma hebreo. La versión que tenemos traduce no matarás, pero una traducción más fiel del término en hebreo sería no asesinarás o no cometerás asesinato. Y este es un llamado a nosotros los creyentes a respetar la vida humana y tomar todas las precauciones para protegerla y valorarla. Es un llamado a no tomar en nuestras manos la vida de nadie. Un llamado breve pero enfático por parte de Dios, que prohíbe la muerte intencional a manos nuestras de cualquier persona. Y es interesante notar que el término que la Biblia usa aquí en el sexto mandamiento nunca es usado cuando la Biblia habla de guerras. Tampoco es usado cuando la Biblia habla de la pena capital. Tampoco es usado cuando la Biblia registra actos de muerte como una defensa personal. Nunca se usa el término que la Biblia usa aquí en el sexto mandamiento. ¿Saben cuál es otra ocasión o otra forma en la que la Biblia no usa el término? Cuando en las oraciones que incluyen el verbo matar, el sujeto de esas oraciones es Dios o alguno de sus ángeles. Cuando la Biblia usa el término en hebreo utilizado en el sexto mandamiento, siempre se refiere a asesinatos premeditados y planeados. De modo que tenemos que preguntarnos a qué se refiere específicamente el sexto mandamiento cuando nos dice no matarás. Primero vamos a ver a qué no se refiere. Y no se refiere específicamente a 4 cosas. Primero, el mandamiento no se refiere a todos los tipos de muerte. Y esto es claro
porque precisamente la pena de violar el sexto mandamiento, ¿saben cuál era? La pena de muerte. Violar el sexto, matar a alguien implicaba para el agresor su muerte. De manera que el sexto mandamiento no habla de todos los tipos de muerte, porque si lo hiciera, no solo sería contradictorio, pero sería lo más irónico de todo. Porque imagínense, entonces el que llevara a cabo una sentencia de muerte tendría que morir por llevar a cabo esa sentencia de muerte. Entonces el que llevara a cabo la sentencia por la sentencia de muerte tendría que morir también. Y entonces el que llevara a cabo la sentencia de muerte tendría que morir por llevar a cabo la sentencia de muerte de la sentencia de muerte por la sentencia de muerte. Y así la cadena seguiría hasta el infinito. Es claro que si la pena por violar el sexto mandamiento, el mandamiento no matarás, es la pena de muerte, entonces Dios no se refiere a cualquier muerte en el sexto mandamiento. Y esto de manera lógica nos lleva a considerar la segunda cosa que este mandamiento no prohíbe, y que es la pena de muerte para delitos capitales, para crímenes capitales, con toda la polémica que eso acarrea, hermanos. Porque afortunadamente nosotros en nuestro país no tenemos ese dilema, pero en los países en que está permitida la pena capital es un dilema. Y hay argumentos que se levantan de forma personal. Mi mayor argumento o mi mayor problema que tengo con la pena de muerte es, en nuestro país, si se incrementara la corrupción que hay en el sistema judicial, y que a causa de eso quizá mucha gente inocente moriría, y otros que de verdad merecieran la pena capital no fueran expuestos a ella. Pero es claro que es Dios mismo quien establece la pena capital para ciertos crímenes. De hecho, el castigo final para un pecador impenitente, es decir, para alguien que muera sin arrepentirse de sus pecados, será la muerte eterna. En tercer lugar, el mandamiento no prohíbe la guerra, siempre y cuando la razón de esa guerra sea proteger el territorio y la soberanía de un país y proteger la vida de los habitantes de ese país. En cuarto lugar, el mandamiento no prohíbe la muerte infligida en alguien o de alguien en defensa propia. Eso es lo que no prohíbe el mandamiento. ¿Qué es lo que prohíbe? No matarás inmoral o ilegalmente. Significa primero y lo más esencial que no debemos asesinar a nadie. No estamos descubriendo el hilo negro, pero eso nos debe quedar claro. No podemos asesinar a nadie. Es decir, el mandamiento prohíbe cualquier acto de violencia contra alguien a causa de odio, ira o malicia o desilusión o ganancia. Lo prohíbe bajo cualquier circunstancia y sin importar el método que lleve a alguien a la muerte. Incluso, fíjese, si la intención de quien cometió el asesinato no era matar, pero sí infringir o lastimar a la persona. En segundo lugar, el mandamiento prohíbe infringir o cualquier intento de infringir a nuestras personas nuestra propia muerte. Es decir, el suicidio está prohibido por el sexto mandamiento. Y en tercer lugar, el mandamiento prohíbe el asesinato de las vidas más vulnerables, aun cuando sea en aras de defender conceptos como la libertad o conceptos mal empleados como avances científicos. Por lo tanto, el aborto está prohibido, la eutanasia está prohibida en el sexto mandamiento. También
todos los experimentos que se hacen con embriones vivos, hermanos, en aras de un posible avance en la ciencia que lleve o que traiga bienestar al ser humano. Al final de cuentas están matando vidas humanas para hacer esos experimentos. Experimentos que uno ni se imagina, pero por los cuales nosotros debemos tomar una posición. Y la posición de Dios en ese sentido, que es la que debemos tomar, es que no podemos, no estamos permitidos a hacerlo. La razón de ser del mandamiento, en segundo lugar. El punto del mandamiento, mis amados hermanos, es que debemos tener un cuidado extremo por la vida. Debemos ejercitar y dirigir nuestra manera de pensar individual y colectivamente como cristianos a una cultura en pro de la santidad de la vida, en oposición a la cultura de la muerte en la que estamos inmersos hoy en día. Por ello debemos llevar a cabo acciones concretas que cultiven nuestra actitud en pro de la santidad de la vida. Y usted me va a preguntar, ¿qué acciones puedo tomar? ¿Sabe qué nos puede dar una luz clara al respecto? El Catecismo Mayor